Hola mis niños, buenos días. Espero se encuentren muy bien el día de hoy y que vengan con toda la pila para trabajar un tema nuevo. El día de hoy vamos a comenzar con nuestra materia de español. Es un tema nuevo que se llama la obra de teatro. Hoy vamos a trabajar de manera un poquito diferente porque les voy a poner un pequeño video para explicar mejor el tema, porque como ahorita estamos en casita, es un poquito difícil explicar bien el tema así a la distancia. Entonces les voy a poner un video y después vamos a seguir con las actividades. Los actores están listos. Abran el telón y arranca la función. Hoy tengo para proponerles algo que me parece que les encantará. Les propongo que escribamos juntos una obra de teatro y que invitemos a los padres, vecinos, amigos y a quienes quieran a verla. ¿Qué les parece? Me encanta. Entonces empecemos. Cuando decimos obra de teatro, ¿en qué piensan? Que siempre se cuenta una historia. Muy bien, Maiko. Entonces hay que inventar una historia para contar. Los personajes cuentan tanto a través de sus palabras como de sus actos. Primero tendremos que escribir el texto dramático, que es el texto de la obra de teatro, donde aparecen las intervenciones de los personajes y las aclaraciones que hace el autor. Resulta muy interesante ver estas acotaciones sobre cómo debe ser cada personaje, cómo debe ser su postura, las características del escenario, etc. Después vamos a pasar a representar la obra, que es el texto espectacular. Es la puesta en escena del texto dramático. Así que tendremos que decidir la música, el vestuario, la escenografía, la iluminación, cómo será la actuación de cada uno de ustedes. ¿Cuántas cosas para hacer tenemos por delante? Bien, una vez que tengamos decidida la historia que contaremos los personajes, hay que comenzar armando el diálogo teatral. Supongamos que es una obra de teatro en la que se encuentran Caperucita y Blancanieves en el bosque. Blancanieves le diría: "Ah, Caperucita, qué hermosa capa roja tienes. ¿Dónde la compraste? Estoy cansada de mi vestido tan blanco". Está muy bien, Matías. Este diálogo debemos escribirlo de una manera especial. Primero, el nombre del personaje que habla con mayúscula y luego 2 puntos. Además, para que sea más claro, hay que poner algo sobre cómo estaba Blancanieves. Por ejemplo, podría hablarle muy silenciosa para que no escuchen los enanos. Todas esas aclaraciones que se escriben entre paréntesis y con letra cursiva nos dan información sobre el vestuario de los personajes, el tono de voz, las posturas corporales, las entradas y salidas de los actores. ¿Y para qué sirven esas aclaraciones? Le sirven al director para tomarlas creativamente y realizar con ellas la puesta en escena. ¿Cómo escribirías esas aclaraciones que antes nombraste, Luciana? Con voz muy baja y cara de entusiasmada. Muy bien, sigamos. El texto dramático puede presentar divisiones. Cuando yo fui al teatro, en un momento de la obra había terminado una parte. Entonces bajaron el telón y encendieron las luces. Pero no era que había terminado, solo que venía un intervalo y después continuaba hasta el final. Exacto. Son distintas partes de la obra y se señalan con la caída del telón, como dice Matías, o con el oscurecimiento de la escena. Cada una de esas partes se llama acto. ¿En un acto puede haber varias escenas? Claro, porque las escenas las marcan las entradas y las salidas de los personajes. ¿Y si además quiero que cambie la escenografía? En cada acto el cambio de la escenografía se denomina cuadro. Hacer o no hacer la tarea. Ese es el dilema. Aulis, soy tu padre. ¡Oh! Si hubieses hecho la tarea, sabrías que no es teatro. Mi abuela, cada vez que se entera de algo malo que pasa, dice: "Esto es una tragedia". Y mi mamá le dice: "No te pongas melodramática".
es que en las tragedias los personajes se ven arrastrados por la fatalidad a graves conflictos entre sí. Como en las telenovelas que tanto le gustan ver a la abuela. Sí, y mi papá me contó que en la tragedia griega, donde comienza el teatro, siempre suceden desgracias y muertes. Por eso él siempre dice cuando lloro que no invente una tragedia griega. ¿Y te contó algo más sobre las tragedias griegas? Sí, papá dice que siempre hay un protagonista, el héroe. Y contra este héroe está el antagonista, que puede ser un solo hombre o un conjunto de cosas que le complican la vida al protagonista. A mí me gustaría interpretar a un héroe griego. Pues claro, porque los espectadores se solidarizan con el protagonista. ¿Vieron de qué se trató el video de la obra de teatro, verdad? Antes, hace muchos años, cuando no existía todavía la televisión o las películas, las personas buscaban entretenerse con algo, ¿verdad? Divertirse con algo. Entonces, fue cuando inventaron el teatro y las obras de teatro. Lo usaban las personas para entretenerse. Es como si fuera una película, pero se actúa. No la graban, la actúan cada vez. Hasta la fecha hay obras de teatro. No sé si ustedes hayan visto alguna que hayan representado en el colegio, ¿verdad? Que a veces sus compañeros las hacen en los honores o a veces sus mismas maestras les hacen algunas obras, ¿verdad? Pero pues como yo no tengo mucho tiempo en el colegio, no sé si ya hayan visto alguna. Si ya vieron alguna obra de teatro, díganme, ¿ok? Miren, en el video vimos algunos elementos que contiene la obra de teatro, ¿verdad? A lo largo de las diferentes clases vamos a ir estudiando cada una de ellas, porque este es un tema muy largo y que estaba perfecto para ver en el aula, pero como no podemos estar en el salón, vamos a tratar de hacerlo lo mejor que podamos, ¿ok? Yo les puse un apunte en su cuaderno de español el día de hoy. Les puse el video para ver el tema y ahora en su cuaderno van a escribir este pequeño apunte. Recuerden poner su fecha en la parte superior de su hoja y escribir con mayúsculas de color rojo y los acentos también van de color rojo, pero yo no los puedo poner aquí de rojo, ¿ok? La obra de teatro. Una obra de teatro es una representación dramática de una historia, es lo que les platicaba. Es como si fuera una película, pero en lugar de que lo graben, lo actúan cada vez. En ella aparecen personajes que son los que realizan la historia. En una película, ¿cuáles son los personajes? Por ejemplo, en la película de Cars, ¿cuáles son los personajes? Viene siendo el Rayo McQueen, ¿verdad? Sally, Tom, ¿verdad? O en cualquier otra película, los personajes son los que actúan la historia, ¿verdad? Los que están en esa historia. Pero en la obra de teatro es igual. Los personajes de la obra de teatro son los que llevan a cabo esa historia, ¿verdad? Pero antes de actuar en el teatro, la historia se debe realizar el guión teatral. Es lo que les decían en el video. Que primero tienes que escribir tú de qué se va a tratar la historia, qué es lo que va a pasar en cada escena y qué es lo que dice cada personaje, ¿verdad? Estas son algunas partes que tiene la obra de teatro. Yo no les puse todas porque ahorita primero vamos a ver estas, después vamos a ver las demás. Estas son las más importantes, que es el guión. El guión es una parte muy importante de la obra de teatro porque es lo que te dice qué es la historia, o sea, de qué se va a tratar la obra de teatro.
Las acotaciones, como les explicaban en el video, son las explicaciones de cómo se realiza una escena. ¿Se acuerdan que en el video decía que Blancanieves le susurraba a Caperucita y se lo ponía bajito? Entonces, las acotaciones es eso que te dice cómo es que vas a realizar esa escena o cómo vas a decir tú tu diálogo. Por ejemplo, si queremos que Blancanieves le diga algo enojada a Caperucita Roja, yo le voy a poner en el guión, entre paréntesis, como una acotación, le voy a poner molesta o enojada, Blancanieves debe de decirle esto. Es la explicación de una escena. Los parlamentos y los diálogos son lo que dicen los personajes. Es, pues sí, las palabras o lo que ellos vayan a decir. Los personajes son los que aparecen en la historia. Pueden ser personas, animales, extraterrestres, carros, por ejemplo en Cars. Puede ser lo que sea, pero son los que aparecen en la historia, en la obra de teatro. Y el escenario es en donde se presenta la obra, ¿verdad? Este apunte lo van a hacer en su cuaderno. Recuerden cómo lo estamos manejando, como si fuera el pizarrón y ustedes lo ven y lo copian en su cuaderno, ¿ok? Después yo les puse estas 2 páginas a realizar en la guía. Son del mismo tema, son del tema de la obra de teatro, porque ya les dije que pues es un tema nuevo y es lo que vamos a estar viendo de aquí en adelante. Ya saben, niños, que yo los quiero mucho, los extraño muchísimo. Como siempre les digo, si tienen alguna duda, no duden en decírmelo, yo estoy a su disposición y ya quiero verlos. Cuídense mucho, pórtense muy bien y si tienen alguna duda ahí de que no se oiga bien el video o todo, ustedes díganme para poder arreglarlo, ¿ok? Les mando un fuerte abrazo y un besote y espero verlos muy muy pronto.